Bienvenidos a Genux TV. El día de hoy tenemos el enorme placer de estar entrevistando a Emilio Valcarce. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, muchas gracias por venir. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Saludos a toda la gente de Genux TV. Gracias. Para ir arrancando, contanos cómo son tus inicios en el mundo de la historieta. Bueno, toda la historieta para mí parte de mi cinefilia, o sea, yo soy muy cinéfilo desde chiquito, desde la primera película que vi. Y para mí la historieta es como el cine dibujado, o sea, las viñetitas son como pantallas de las que vos ves en los cines. Yo me interesé primero obviamente por las películas, después una historieta que cayó en mis manos que fue El Eternauta de Westergeld, que me fascinó porque era una batalla en la General Paz. Digo, que la primera vez que yo veía una historieta que transcurría en Argentina, me alucinó. Después empecé a leer mucho Columba. En Columba tenían las adaptaciones de películas y yo, mi padre me hizo fanático de James Bond de chiquito. Me contaba las películas cuando yo tenía 8 años y yo no tenía la edad para ir a verlas en el cine, y las consumía cuando salían las adaptaciones en Columba y todo. Después yo empecé a hacer yo mis adaptaciones a historieta. O sea, dibujaba, me iba al cine, aunque parezca loco, tomaba apuntes de lo que veía para acordarme después. Después me documentaba, hacía en revistas todo lo que salía de James Bond y trataba de hacer una adaptación de la película. Porque yo era de la época en que no existía el VHS. O sea, vos veías una película en el cine y la querías tener, ¿viste? En tu casa, y no se podía porque la única forma era tenerla en reel y pasarla en una filmadora, ¿viste? Una proyectora grande que era costosísima. Y fue mi manera de hacerme de las películas, o sea, adaptarlas, tenerlas. Después pasé a las maquetas, o sea, tener un pedacito de esa película, como hacerla corpórea. O sea, desde chiquito empecé a juntar todo tipo de figuras de las películas que más me gustaban. Y después traté de hacer historietas ya para vivir, para que fuera mi profesión en el futuro. Empecé así, adaptando las películas de James Bond. Después empecé estudié dibujo, empecé a hacer mis propias historietas y a recorrer las editoriales con la carpetita bajo el brazo, mostrándolas. Bueno, me encontré con que te falta lo que te dicen siempre cuando estás comenzando. Te falta mucho, tenés que pulir más tu línea, necesitas más dibujo, pero los guiones están buenos, me dije. Bueno, digo, prepárame los guiones como para hacerlo, que los haga otro dibujante. Ahí me asesoró mucho Alberto Contreras, que fue el que hacía El Regreso de Osiris del diario Clarín. Él me dio los tips para hacer guiones, cómo se presentan, cómo tenía que describir los cuadros, cómo se presentaba cuadro por cuadro. Y Alberto Salinas, el hijo del gran José Luis Salinas, fue el que me presentó Ediciones Record los guiones y gustaron, y ahí empecé en 1977, cuando yo tenía 22 años. Y ahí como me gustaba mucho cómo otro dibujante interpretaba los guiones míos, me quedé siendo guionista, porque después me fascinaba, porque es como que vos pensás algo en tu cabeza y después ves cómo lo interpreta otra persona, qué cosas le agrega, qué cosas le cambia, cómo lo enriquece. Y me fascinó y terminé siendo guionista en Ediciones Record. Y contanos cómo fue tu experiencia en Ediciones Record, en donde trabajás con muchos dibujantes. Bueno, en Ediciones Record se hacía de la siguiente manera. Vos presentabas el guión, si lo aprobaban te lo compraban y ellos se lo daban al dibujante que ellos querían. Así llegué a trabajar con los más grandes, con Lucho Olivera, con Juan Zanotto, con todos los más grandes dibujantes de mi época. Tuve hasta Enrique Breccia, Eugenio Zoppi. O sea, tuve la suerte de trabajar con casi todos los que eran los destacados en Record. Y después, con el correr de los años, cuando ya yo estuve después, en los 90 se produjo la gran crisis editorial. Yo trabajaba para 5 editoriales de acá, que era Ediciones de la Urraca, la que sacaba la revista Humor, trabajaba para Columba, trabajaba para Editorial Perfil, para Record.
O sea, trabajé para todas las editoriales del medio y se me cerraron todas al mismo tiempo. Y entonces tuve que buscar una alternativa porque justo me acababa de casar. Me acababa de casar y me quedé sin trabajo. Y me salvó la vida. Yo estaba haciendo una serie de historietas eróticas para Editorial Perfil, que sacaba una revista que se llama Historietas Sex. Y el editor de esa editorial me dijo, ¿te animás a hacer cuentos eróticos? Y de eso viví un año, haciendo cuentos eróticos. Vos me decís, ¿alguna vez soñaste con que iba a hacer cuentos eróticos? No, bueno, jamás. Si bien yo pongo erotismo en mis historias, una de mis características como dibujante, nunca pensé que iba a trabajar de eso. Eso llevó a su vez a que otro editor leyera mis cuentos, le gustara y me dijera, ¿te animás a escribir esto sobre un hecho policial? Y ahí entré a la editorial del diario Crónica, la editorial Sarmiento, de Héctor Ricardo García, y empecé a trabajar como redactor de policiales en la revista Esto, que duró unos 10 años, tuvo mucho éxito, y ahí novelizaba un poco los hechos policiales, los hacía, incluso he hecho historietas para la revista Esto sobre hechos policiales reales. Y así estuve de periodista más o menos, estuve 20 años casi, un poco más alejado de la historieta. Y un compañero de trabajo mío de policiales, que era Seferino López, me hizo picar el bichito de nuevo. Y me dijo, Emilio, yo quiero hacer una historieta, ¿por qué no volvés? ¿Por qué no hacemos una historieta juntos? Y digo, bueno, yo les dije, vos diseñame los personajes, yo te digo qué personajes necesito, te armo una trama, vos lo vamos charlando entre los dos, intercambiamos ideas. Y eso, mi regreso a la historieta fue Funeral, que la hizo Shock, que ahí conocí al dibujante Shock. Y tuvo un gran éxito en Italia y empecé a trabajar otra vez para Italia. Después vinieron otras editoriales de otros países, como Estados Unidos, la Heavy Metal, en España la revista Cthulhu, Dinamarca, o sea, trabajé para varios países por suerte. Y después ahí hice, en mi vuelta a la historieta, o sea, yo al inicio había hecho muchas unitarias. No me destaqué por hacer series. Me avivó Ricardo Barreiro, el guionista, me dijo, Emilio, vos tenés que hacer series porque cuando haces unitarias vendés una unitaria por vez y cuando vendés una serie vendés 10 capítulos. O sea, te asegurás trabajo para mucho tiempo. Tuve la suerte que la primera serie que me la hizo Juan Zanotto, con que ya había hecho unas unitarias con él, le habían gustado mucho. Y los dos vimos Terminator, que por eso me vestí para la ocasión. Quedamos fascinados con la guerra futurista que planteaba entre los hombres y las máquinas. Y así nació Crónicas del Tiempo Medio, que fue mi primera serie y una de las que más satisfacciones me dio, porque se publicó en varios países, ganó el premio al Eternauta a la mejor serie del año. En la época que reinaba Carlos Trillo, lo que fue para mí, no le había podido ganar nunca a Trillo y con esa historieta pude ganarle un premio por primera vez y por votación de los lectores. Emilio, recién hablabas de Crónicas del Tiempo Medio. Sí. Contanos cómo fue el proceso creativo de armar esta obra. Sí, como te había dicho, con Zanotto habíamos visto la Terminator 1 y nos fascinó la guerra en el futuro. Y Juan me dijo, ¿por qué no escribís? Yo quiero hacer una serie con vos, pero quiero hacer una serie de episodios que transcurren en un mundo así. O sea, no un personaje continuado. Todo. Entonces hice un primer episodio que presenté a una cazadora de máquinas que era Safari. Después un segundo episodio presenté a otro joven que vivía en ese tiempo que era Random. Después a Óxido, que era un combatiente de los cazadores de máquinas, y así fui armando personajes capítulo a capítulo, pero a Zanotto le gustaron tanto los personajes, le dije, dale para adelante, hagamos una trama para que estos personajes se junten, combatan todos juntos contra el emperador Nerón, que era la supercomputadora enemiga de ellos. Y así nació como un libro de 164 páginas el primero, tuvo tanto éxito en Italia que nos pidieron una continuidad y así vinieron Crónicas 2 y 3 y años después me pidieron otra vez que retomara la historia y
como era una historia cerrada, o sea, Crónica termina, no voy a spoilear, pero termina cerrado, no había forma de continuar eso, hice lo que hacen las producciones de Hollywood, la franquicia, de hacer la precuela, o sea, qué pasó antes de lo que yo contaba en el primer libro. Y ahora estoy produciendo la precuela también para Italia, que también está saliendo acá, que está hecha para los fans, para los fanáticos de Crónicas, para contestar todas las preguntas que me hicieron a lo largo de estos años, que por qué, cómo hizo Zafari para sobrevivir siendo una nena en un mundo así, quién la ayudó, y cómo nació este personaje, cómo nació el otro. O sea, abre muchos spin-off de personajes que aparecen en la saga original, y por suerte también está andando muy bien en Italia, donde próximamente va a salir la segunda parte y hay una tercera también en marcha. Excelente. Y Emilio, te quería preguntar, de todo tu amplio trabajo, muchas cosas has publicado, ¿cuál o cuáles son las más significativas para vos? Bueno, ya te mencioné obviamente unas Crónicas, después le tengo mucho cariño a Funeral, que es lo primero que yo hice al volver, la historieta en el año 90. Y también tengo mucho cariño por Asteroides, que es una serie que yo hice con Marcelo Pérez, el rosarino, que la hice para la revista Fierro. Y ahí hacía capítulos de 2 páginas, cosa que es muy difícil, resumir una trama en 2 capítulos, pero era lo que me daba la Fierro para la contratapa, que era muy importante porque era la contratapa color. Y ahí aprendí mucho a escribir historias cortas con remates fuertes. O sea, mi característica como guionista siempre fue un final sorpresivo. Eso me viene también, volvemos al cine y a las películas de las series de televisión como Dimensión Desconocida o Rumbo a lo Desconocido. También de las revistas de Vampirella, Dr. Tetrick, las norteamericanas, que todas tenían finales así, que me encantaba, me fascinaba ese impacto final que te da, por más que no termine bien a veces, es una característica de casi todos los unitarios que yo escribí, y de las series también intento hacer lo mismo. O sea, yo como guionista, esto les parece raro a muchos colegas, yo empiezo por el final. O sea, si no tengo el final no arranco. Entonces, una vez que tengo el final sorpresivo, impactante, armo toda la estructura para llegar a ese final. Que sorprenda al lector, que es lo que siempre... Y otra de mis características como buen cinéfilo es incluir personajes del cine dentro de la trama para que el lector haga como un buscando a Wally, encuentre, a ver, ¿qué metió Emilio acá? ¿De qué película es esto? Esto lo vi, o sea, esas cosas me gustan mucho. ¿Y actualmente en qué estás trabajando, o se viene alguna publicación nueva o alguna reedición? En este momento estoy totalmente abocado a la precuela de Crónicas. Ya está el libro 1 y 2, y va a haber un libro 3, que es o sea, el libro 1 es la Zafari niña, cómo fue toda su vida en la infancia, el nacimiento, todo cómo fue, hasta su adolescencia. El segundo libro es toda la adolescencia de Zafari, entre las ruinas, sola. Y el tercero es el nacimiento y adolescencia de Random, que va a ser la pareja de Zafari, y que termina, esto sí puede spoilear, cuando los dos se juntan por primera vez, que es en el primer libro. O sea, hay muchas cosas vistas desde otra perspectiva. Por ejemplo, qué pasó el día que Zafari mató al león, qué estaba haciendo Random, y viceversa. O sea, busco la complicidad con el lector y también hacer que esto yo lo vi, ¿viste? Así que era así, ¿qué pasó allá? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este personaje es así? Vuelvo a retomar muchos personajes de la trilogía original. Y ahora, hace poco tuve una gran alegría porque yo amo Brasil, ¿no? He viajado infinidad de veces a Brasil. Mi mujer es brasileña, pero nunca había podido publicar en Brasil. Y ahora apareció la posibilidad de sacar el libro que hizo con Juan Jiménez, que es El extraño juicio de Royelli, que fue también uno de mis clásicos, o sea que la gente lo recuerda mucho, que incluso hicieron una película del extraño juicio de Royelli.
Y acá, que se dio en Argentina, no se llegó a vender a la televisión, pero se proyectó en eventos y todo, que se puede ver en YouTube, está, si la buscan como Megabit, está El extraño juicio de Roy Lee adaptado a actores reales, ¿no? Lo que dicen ahora. Y ese va a salir ahora en Brasil este año, a mitad de año, en junio, junto con lo que hice con Sanoto, que es Hipernova, que también salió acá. Los dos libros los juntan los brasileros y los sacan juntos, que era mi idea original, que era los dos Juanes, ¿no? Pues yo trabajé con Juan Jiménez y Juan Sanoto, juntarlos a los dos en un solo libro, pero la viuda de Jiménez prefería uno aparte, entonces los separamos, pero en Brasil salen los dos juntos. Y la misma editorial ya me confirmó que quiere Crónicas del Tiempo Medio para lanzarla en Brasil en el 2024, así que estoy enloquecido porque nunca había podido publicar en Brasil y ahora por fin todo llega, ¿no? Como dice Messi. No soy Messi, obvio, estoy a kilómetros de distancia, pero para mí es lo mismo, es lucharla hasta que llega, no rendirse jamás, siempre pelearla hasta que viene, todo llega si lo peleas y te forzas. Excelente, Emilio. Y vos, además de ser historietista, tenés tu lado coleccionista. Sí. Contanos un poco qué tenés y mostranos también. La colección nació hace más de 50 años, ya yo tengo 66. Empecé de chiquito, primero eran tanques, me fascinaban los tanques de guerra, tenía una colección de tanques y un día llego a mi casa y mi hermanito menor me había quemado todos los tanques, había hecho una guerra en el jardín y me destruyó la colección, ¿no? Ese trauma que tenía, era adolescente, viste, no, esto lo tengo que recuperar y de a poquito fui recuperando. Después con mi pasión por el cine vinieron las figuras de películas, las maquetas de películas, y así se fue acumulando una colección que ya tiene 50 años, incluso hay maquetas que tienen 50 años acá, como contaba mi viejo, me inculcó la pasión por el 007, acá tengo un auto que tiene 50 años que me regaló mi viejo ya falleció hace mucho, pero todavía lo tengo, es el auto que usa en la película Dedos de Oro, que tiene todos esos gadgets que le salían, el famoso Aston Martin, que ahora lo volvieron a usar en la nueva saga de James Bond. Y así hay de todo un poco, tenemos figuras compradas, o sea, de las que venden que mucho lo compré por eBay, por tienda mía, por internet, que son importadas de Estados Unidos. Después tengo maquetas que yo pedí que me hicieran, o sea, yo tengo un escultor que se llama Daniel Díaz, que es excelente, que vos le das una foto de lo que vos quieras y te hace una maqueta, porque hay muchas películas que a mí me encantaron y no hay nada. Y como les dije antes, yo quiero como tener un pedacito corpóreo de esa película para mirarla y admirarla, y me fascina mucho el diseño de las cosas, el diseño de las naves espaciales, de los aliens, de las cosas que más me gustan de las películas y por eso las colecciono, ¿no? Se imaginarán que de Terminator tengo absolutamente todo, de Star Wars también es otra de mis pasiones, después les voy a mostrar hasta un baño temático tengo de Star Wars y siempre me fascinó, es por eso de querer tener un pedacito, eso que te contaba de que yo soy de la época de que no podías tener las películas, entonces yo buscaba alternativas, tener una maqueta de una película, tener un dibujo de una película o foto, hasta que empezaron a salir los VHS, los DVD. Mirá cómo será mi fanatismo, que yo tenía una colección en VHS y después la rehice toda en DVD, o sea, volví a adquirir las mismas películas de vuelta por cuestiones de espacio, ¿no? Porque los VHS además es más seguridad para conservar la película, porque las películas en VHS se te enganchaba la cinta y chao, te perdías la película, el DVD es más seguro, así que coleccioné 2 veces la colección de DVDs que después se las muestra. Y es así, también tengo mucha fascinación por los robots, o sea, yo de chico me crié con Mazinger, con Astro Boy, con El Hombre de Acero, todas las películas japonesas. El anime me fascina, soy fanático del anime. No leo manga, o sea, nunca leí manga, pero el anime
Para mí es mejor que calidad que Disney. Las animaciones me fascinan. ¿Qué te gusta de anime? Y una de mis preferidas es Ghost in the Shell, también Evangelion. La mayoría del anime me gusta también mucho la fantasía heroica, que no era muy fan, o sea, yo tengo pocas series de fantasía heroica, creo que tendré 2 o 3 nada más, aparte de las de ciencia ficción, eso sí soy más especialista, porque al trabajar en policiales, viste, yo buscaba mi evasión, porque lo que tiene policiales es que todos los días tenés un drama peor que el otro, te deprimís, viste, de las cosas que pasan y yo necesitaba esa evasión y la buscaba tanto en el cine como haciendo historietas de ciencia ficción o de fantasía para evadirme un poco de ese mundo que era durísimo como periodista, ¿no? Veía cosas que uno no pierde nunca la capacidad de asombro. Dentro de esta vasta colección, ¿cuáles son las piezas más importantes que tenés? Bueno, la que yo fui uno de los fanáticos que fue al cine en el estreno de Tiburón de Steven Spielberg. Yo ya era fanático de Spielberg a partir de la primera película que fue Reto a Muerte, la del camión ese asesino, no sé si la vieron, que incluso está acá el camión. Y después vi Tiburón y me fascinó como guionista también porque me impactó mucho la escena inicial cuando se come a la bañista, pero me golpeó mal, ¿viste? Después lo ves 100 veces ahora en todas las películas, ya no te asombra mucho, pero para mí fue un shock tremendo. Y la vi, yo creo que esa película la habré visto más de 10 veces ya. Me fascina cómo está contada, cómo Spielberg te cuenta cosas sin mostrarte, a veces te hace venir un barril por el agua y vos te asustás porque sabés que abajo está el tiburón de 10 metros de largo, o en una escena que parece que va a aparecer el tiburón y te aparece un cadáver que te pega un susto tremendo. Y así que la que más valúo yo, que es, yo la conseguí en una subasta de eBay, la maqueta, es la del barco Orca siendo atacado por el tiburón. Que es una maqueta que yo la veo ahora, como ya está agotada, no se consigue en ningún lado, tiene un valor bastante alto, ¿viste? Y no lo puedo creer, o sea, hay maquetas acá que yo tengo en mi colección que yo las hago a subastar. No se puede creer lo que valen ahora, hay maquetas que ya no existen más. Yo incluso tengo maquetas de papel, y ahora que está de moda la resina, que ahí podés imprimir absolutamente todo y son mucho más económicas que las maquetas. Ya ahora actualmente las figuras son carísimas, ¿no? Yo los compré en la época del dólar barato, cosas, y me traje varias, y después están las otras, las que mandé a hacer, algunas son pintadas, las pinté yo, o sea, me gusta pintar maquetas también. A veces las armo yo, a veces se las mando, cuando es muy importante la maqueta la mando a armar un especialista que la pinte bien, con aerógrafo, pero hay varias que yo he pintado e incluso he armado un montón de las que hay acá. Bueno, muchas gracias, Emilio, por recibirnos. No, gracias a ustedes por acordarse de mí. Entonces, me emociona que una chica joven como vos se interese en la historieta, ¿no? Porque realmente en esta época es difícil que los jóvenes lean, están más con las pantallas, se lee cada vez menos, que es otra de mis preocupaciones, así que muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista, nos vemos en la próxima.